Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de nuestro canal de YouTube, su canal aquí en SICAP. Bienvenidos todos, todas a este tutorial que traemos el día de hoy para ustedes. Llegó una pantalla LG con una falla, ¿sí? La falla es que la encienden, da el brillo de LEDs y se apaga inmediatamente y se llega a percibir un poquito el logo de la marca. Vamos a ver cuál es el procedimiento, qué es lo que tienen que hacer para poder corregir esta falla. Bienvenidos, córrete el video por favor. Revisar un procedimiento importante para esta marca LG que presenta varios defectos en la parte de LEDs y tenemos que aprender un procedimiento denominado reducir la corriente de trabajo de los LEDs. Bien, esta falla la vamos a ver muy frecuentemente en esta marca, principalmente en pantallas de 47 pulgadas hacia arriba, y precisamente tenemos ahorita una pantalla LG con el siguiente modelo. Vamos a observar el modelo. En esta parte encontramos lo que es el modelo de la pantalla. Es una pantalla LG de 50 pulgadas, modelo 50 LB 5830. Bien, el defecto que presenta esta pantalla tiene que ver con la parte de LEDs. Es una falla muy típica y el procedimiento que deben de aplicar es el siguiente que vamos a aprender para poder reducir el consumo de corriente y poder realizar la reparación del equipo y sobre todo cuidar la parte de los LEDs, principalmente cuando ustedes ya hayan cambiado los LEDs del backlight. Si no hacen esta modificación, en poco tiempo se vuelven a dañar. Bien, vamos a ver la falla que presenta ahorita este equipo. En la parte del backlight, los LEDs brillan, dan un destello y se apagan. A veces se alcanza a ver el logo de la marca en la pantalla, pero si lo revisamos en la parte posterior, vamos a ver el siguiente efecto. Observen. Vamos a conectar el equipo y vamos a observar precisamente en esta parte donde tenemos esta ventana de luz. Y oprimimos el botón de power. Observamos en esta parte, vean el destello que se llega a presentar en esta sección al momento que conectamos el equipo. Al momento que conectamos la pantalla, observen ahí la parte de LEDs. Conecto y observen cómo se alcanza a ver un ligero parpadeo. Vuelvo a presionar power. Y vean cómo hay un ligero parpadeo en esa parte de LEDs. Se observa un poco más claro en esta parte. Vean aquí. Vamos a hacer un poco de sombra. Y observen aquí esta parte del parpadeo. Es muy rápido, ven ahí. Presiono el botón de encendido. Y vean cómo se alcanza a observar esa parte del destello de LEDs. Bien, este tipo de defecto se debe principalmente a un problema de corriente y también puede ser un defecto ya en la parte de los LEDs que estén alterados. Para esto nosotros tenemos que hacer primeramente la identificación del equipo. Normalmente los equipos LG que presentan este tipo de defecto lo vamos a identificar porque en la fuente de alimentación vamos a ver que el sistema
alimenta a dos series de LED. Vemos aquí el conector con dos series de LEDs y tenemos aquí un par de circuitos BOST que se encargan de alimentar a cada una de las series. Este BOST va a alimentar a una serie y esta BOST va a alimentar a la otra serie. Entonces tenemos dos BOST para alimentar cada uno de los LEDs. Normalmente tienen que observar esta parte de los capacitores. Tienen que ver si los capacitores son iguales en valor y voltaje, valor de capacidad y voltaje. Si son iguales los capacitores, nos estará indicando que las series son idénticas, que la serie 1 y la serie 2 son idénticas. Esta se va a alimentar una serie, este capacitor va a alimentar una serie y este capacitor va a alimentar la otra serie. Si los dos capacitores son iguales, las series son idénticas. En caso de que los capacitores sean diferentes en capacidad, pero sobre todo en voltaje, nos estará indicando esto que las series no son iguales. Una serie es mayor, tiene mayor cantidad de LEDs y la otra serie es menor. Por ejemplo, en este modelo de 50 pulgadas vemos que los capacitores no son iguales. Este es más grande, es de 350 volts el capacitor y este capacitor es de 200 volts apenas. Entonces esto nos dice que las dos series no son iguales. Esta va a manejar más voltaje y esta va a manejar menos voltaje, y por lo tanto vamos a tener ahí diferencias en las series. Bien, el primer punto que debemos de comprobar es que las series no estén abiertas, que las series no estén dañadas, para poder lograr comprobar que las series están continuas, y entonces nos quedaríamos con el ajuste de la fuente. Primero hay que comprobar que las series no están abiertas. Es el primer paso. Bien, voy a desconectar el par de series que tenemos aquí y vemos que las series, tenemos aquí dos cables rojos y dos cables negros. El primer cable rojo y negro son una serie y el segundo cable rojo y negro son la segunda serie. Vamos a probar estas series. Y para hacer la comprobación voy a insertar un alfiler rojo al primer cable y un alfiler negro al cable negro de la primera serie. Ahí lo tenemos, y vamos a alimentar con el probador de LEDs. Vamos a alimentar con el probador de LEDs el polo negativo. Lo voy a conectar al cable negro y el polo positivo lo voy a pasar a través del amperímetro. El positivo del probador lo voy a pasar a través del amperímetro y el negativo lo conectaré a la serie. El negativo del amperímetro al positivo de la serie. Bien, de esta forma voy a aplicarle voltaje a la primera serie y vamos a ver el consumo de corriente que tiene. Conecto el probador y presiono el botón rojo para aplicarle la corriente. Observamos ahí un consumo de 25 miliamperes. Se alcanza a observar el brillo de los LEDs, aunque es una corriente baja, se alcanza a tener un brillo que se alcanza a ver por este punto de luz. Vean ustedes aquí, ahí se alcanza a ver, y la serie está consumiendo 25 miliamperes. Esto quiere decir que la serie no está abierta y está continua. Vamos a probar la segunda serie.
Para esto voy a cambiar el alfiler negro al siguiente cable negro y el alfiler rojo al cable rojo de la segunda serie. Ya lo tenemos ahí y probamos la segunda serie. La segunda serie le aplicamos el voltaje al presionar el botón rojo. Y vean ahí la corriente que marca. La segunda serie está marcando una corriente de 65 miliamperes. Está marcando un valor mayor de corriente. 65 miliamperes. Entonces esto nos dice que las corrientes de la serie son diferentes. Hay que observar esta situación porque en la primera serie nos marcó 25 miliamperes y la segunda 65 miliamperes. Es una corriente muy diferente y esta diferencia de corrientes nos puede indicar dos situaciones. Una, si las series deben ser iguales. Ya mencionamos cómo vamos a saber si las series son iguales. Los dos capacitores tienen que ser iguales. Si las series son iguales, nos tienen que dar el mismo valor de corriente. Si las series tienen el mismo capacitor, las dos series deben ser iguales, y si no marcan el mismo valor, ahí estaremos encontrando ya una falla en las series, porque estarían alteradas. La serie que marque más corriente estaría alterada. Si los capacitores son diferentes, uno es de más voltaje, como en este caso 350 volts, y otro es de menos voltaje, 200 volts, nos está diciendo que las series son diferentes. Las series son diferentes, entonces van a marcar diferente valor de corriente. En este caso, las series son diferentes, por eso una está marcando 25 miliamperes y la otra 65 miliamperes. Esto nos dice que las series no están abiertas, las series están correctas, y entonces vamos a checar la parte del ajuste de corriente en estas fuentes. Las series no están abiertas, las series son diferentes porque el valor de voltaje de los capacitores son diferentes, uno es de 350 volts y el otro es de 200 volts. Entonces, en este caso, las series están bien, marcan diferente valor de corriente porque son diferentes series. Bien, este punto que estamos encontrando para esta pantalla LG, observamos el número de fuente. Esta es una pantalla de 50 pulgadas, vean el modelo de la fuente, viene marcado aquí como EAX65 423801 para esta fuente del LG, que tienen dos series. Aquí está el conector, la primera serie a la izquierda y la segunda serie a la derecha. Vean que el valor de voltaje del primer capacitor es de 350 volts y el valor de voltaje del segundo capacitor es de 200 volts. Ahí lo vemos. Tenemos un poco de reflejo ahí, pero ahí se ve. Vean, es de 200 volts y el otro capacitor es de 350 volts. Entonces esto nos dice que no van a utilizar el mismo voltaje y tampoco la misma corriente. Esto lo vamos a reforzar. Esto lo vamos a reforzar al buscar en la misma fuente LG
la tabla de valores de voltaje y de valores de corriente. Vean ustedes aquí, tengo esta tabla donde dice que esta fuente me va a entregar los voltajes de 3.5, 12 volts y 24 volts. Esos son los voltajes que van a salir de esta fuente. Pero para la parte de LEDs vamos a tener un voltaje distinto según el tamaño de pantalla, y aquí nos marca precisamente dos valores, un valor low, bajo, y un valor high, alto. Aquí nos está marcando las dos series, una serie de valor bajo de LEDs y una serie de LEDs de valor alto. Si observamos, prácticamente el valor de voltaje es el que va a cambiar con respecto a la parte de corriente. Vamos a ver, si la pantalla fuera de 47 pulgadas, el valor bajo de la primera serie serían 117 volts y el valor alto de la segunda serie también serían 117 volts. Observen el valor de corriente de 230 mA y 230 mA se mantendría, no hay cambio ahí. Si la pantalla es de 49 pulgadas, vean que aquí ya hay una diferencia. Para la primera serie estaría marcando un voltaje de 113 volts a una corriente de 205 mA, y para la segunda serie el voltaje va a ser diferente, 170 volts, porque van a ser más LEDs, pero debe manejar la misma corriente de 205 mA. Para el caso que nos aplica, tenemos una corriente de 113 volts, un voltaje de 113 volts para una pantalla de 50 pulgadas para la serie baja, 113 volts, con una corriente de 215 mA. Y para la serie high, alta, el voltaje debe ser de 170 volts con una corriente también de 215 mA. Estos son los valores que nos interesan a nosotros para nuestra pantalla de 50 pulgadas. Entonces la corriente no debe estar arriba de 215 mA y el voltaje para la serie alta debe ser de 170 y para la serie baja de 113. Por eso aquí la diferencia de valores de voltaje en los capacitores. Entonces, viendo esta tabla, para nuestra pantalla de 50 pulgadas tenemos que este capacitor de 200 volts deberá tener un voltaje de 113, y este capacitor de 300 volts, 350 volts que tenemos aquí, va a manejar un voltaje de 170 volts. 170 volts en este capacitor. Bien, en este caso, esta parte es la que tenemos que verificar y vamos a medir primeramente los voltajes. Conecto el par de series, ya vimos la falla que hace, el equipo está intermitente, apenas da un destello los LEDs, y vamos a medir el voltaje de la serie 1 y de la serie 2. Con el conector de series conectado a la fuente, vamos a medir el voltaje que va hacia cada una de las series. La pantalla está conectada, tengo conectada la pantalla, la fuente de alimentación, y mido el voltaje en esta serie. Ven, esta serie es donde está el voltaje, el capacitor de 350 volts. Vean que alcanza un voltaje y luego baja, sube a 146 y luego baja. Vean, 145 y baja. Sí tiene voltaje para esta serie, aunque está bajo para el valor que nos marca la tabla, que según esto debería ser 170 volts para la línea alta. Voy a medir el positivo de la otra serie, donde está el capacitor de 200 volts, y vean el valor que alcanza. También está alcanzando 145 volts. 145 volts y baja. Bien, esta prueba es con el conector puesto. Vamos a hacer una prueba quitando completamente el conector para dejar la pura fuente sin carga. La pantalla está conectada, checo la salida de la serie alta
y vean ustedes ahí, ya sin carga se observa el voltaje que desarrolla el boost para LEDs. Vean, tenemos un voltaje que alcanza los 214 volts, vean, 214, 215 en el capacitor de 350 volts, 214, 215 volts. Lo vemos ahí. Entonces esta sería la salida alta de voltaje. Y vemos el otro capacitor que tiene la salida de 200 volts. ¿Cuál es el voltaje máximo que alcanza? Vean, alcanza apenas 146 volts sin carga. 146 volts sin carga. Esta parte es para identificar que realmente en este caso las dos fuentes son diferentes. Una nos da más salida, arriba de 200 volts, y la otra apenas alcanza 146 volts. Bien, ¿por qué el equipo no llega a brillar? ¿Por qué el equipo se apaga y vemos que los LEDs quedan parpadeando, hacen un pequeño destello y se apagan? Esto, el problema no tiene que ver con voltaje, sino tiene que ver con corriente. Una parte importante aquí en el procedimiento que vamos a ver es que desde aquí vamos a resolver fallas de la misma fuente, pero también este procedimiento nos va a permitir reparar fallas de los LEDs cuando los LEDs apenas empiezan a alterarse, cuando los LEDs apenas empiezan a sobrecalentar. Para no cambiarlos vamos a bajar el valor de corriente, y al bajar el valor de corriente vamos a poder lograr que la pantalla se mantenga encendida, y con un valor menor de corriente los LEDs no se van a sobrecalentar y el equipo ya no se va a apagar. Bien, vamos a ver dónde se modifica esta parte de la corriente para poder lograr que la pantalla encienda. Hasta aquí lo que llevamos es que la fuente en las dos salidas de voltaje para LEDs sí están entregando valores. Un voltaje es más alto que la otra, ya vimos por qué, por el tipo de fuente. Tiene una salida high y tiene una salida low. Ya comprobamos que las series no están abiertas, una nos marcó más corriente y la otra menos corriente, pero las dos series están bien, no están abiertas. Y ahora vamos a hacer la modificación de corriente. Para poder realizar la modificación de corriente para esta pantalla de 50 pulgadas LG, ya tenemos un dato del mismo fabricante. Dice el fabricante: la serie Low en 50 pulgadas debe manejar un voltaje de 113 volts a 215 miliamperes. Esta va a ser la corriente máxima que debemos de tener, 215 miliamperes. Y para la serie High vamos a tener un voltaje de 170 volts también a 215 miliamperes. Vean que el valor de corriente debe ser el mismo, y lo único que cambia es el valor de voltaje dependiendo del número de LEDs que tenga la serie ya de forma interna. En este caso, para esta fuente, para este modelo de 50 pulgadas, una serie trae más LEDs, por eso es la High. Otra serie trae menos LEDs, que sería la serie Low, y las dos van a manejar la misma cantidad de corriente, 215 miliamperes, aunque el voltaje va a ser diferente por el número de LEDs. Bien, lo que vamos a hacer es desconectar la fuente. Vamos a quitar los conectores de fuente y vamos a irnos directamente sobre la parte de driver que controla a los LEDs. Ahí es donde vamos a hacer la parte del cambio, la parte de la modificación de la parte de LEDs. Desmontamos la fuente y en esta parte vamos a buscar, este es el conector que va hacia LEDs, y en esta parte vamos a buscar la línea negativa. Aquí está el negativo de una de las series, va a este driver, y aquí está el negativo de la otra serie, que es este, y va a este otro driver. Con este jumper brinca a este otro driver. Entonces los dos drivers van a tener
el cierre a tierra por parte del surtidor por medio de una serie de resistencias, un arreglo serie paralelo, y este es el valor de resistencias que se debe de cambiar. Vamos a observarlo más de cerca. Aquí tenemos el driver para esta serie. Este driver va a conectar el surtidor hacia tierra, y para conectarse hacia tierra maneja, vean aquí cuántas líneas: 1, 2, 3 y 4. Estas resistencias están 2 en serie, 2 en cada línea de serie, y a su vez están en paralelo, de tal forma que el valor total va a ser el arreglo de estas resistencias, primero sumadas en serie y después en paralelo. Estas resistencias para este tipo de pantalla, para este modelo precisamente, son de 5 ohms, 5.1 y 5.6. Vamos a cerrar el valor a 5 ohms. 5 más 5 sería 10 ohms en serie. 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms y 10 ohms. Y a su vez están en paralelo. Entonces el valor total van a ser 10, 10, 10 y 10 ohms. En paralelo se va reduciendo a la mitad. 10 y 10, la mitad 5. 10 y 10, la mitad 5. Nos quedan dos resistencias de 5. 5 a su vez en paralelo con 5. Nos queda 2.5 ohms. Este arreglo aproximadamente tiene 2.5 ohms. Bien, para modificar este valor de resistencias, lo que se hace, y con esto lograr bajar el valor de corriente, lo que se hace es, sobre una de las líneas, quitar una de las resistencias que van en serie. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 líneas, cada una es de 10 ohms. Vamos a abrir esta línea quitando esta resistencia, y vamos a abrir esta otra línea quitando esta resistencia. Se recomienda abrir 2 líneas. Al abrir estas 2 líneas prácticamente es como si desconectáramos estas 4 resistencias, y entonces el valor lo vamos a subir de 2.5, lo vamos a subir a 5 ohms, porque este es de 10 y este es de 10, van a quedar en paralelo. El valor lo vamos a subir a 5 ohms. Con eso vamos a disminuir el valor de corriente. Vamos a hacerlo primero para este driver. Bien, traemos nuestra herramienta, calentamos la primera resistencia y la extraemos. Caliento la resistencia de los dos lados. Para poderla extraer. Voy a aplicar un poco de soldadura para que sea más fácil la extracción. Y de esta forma retiro la primera resistencia. Ya está el primer par de resistencias del primer driver, y aplicamos el mismo proceso para el segundo driver. Aquí vemos el segundo driver y vamos a hacer el mismo procedimiento.
Bien, de esta forma lo que hemos logrado es abrir dos líneas para este driver y dos líneas para este driver, para que la resistencia total aumente a 5 ohms en cada driver, y con esto debemos de lograr bajar la corriente. De esta forma vamos a tener ya alteradas las resistencias que van hacia tierra del driver, y con esto va a bajar el valor de corriente. Al bajar el valor de corriente, el voltaje se va a adecuar para que las series brillen con un valor menor de corriente y el equipo ya no entre en protección. Vamos a comprobarlo conectando la pantalla y las series. Vamos a colocar nuevamente la fuente una vez que ya está modificada. Vamos a colocarla en posición. Vamos a conectar las series. Y también vamos a colocar algunos tornillos para poderla sujetar. Ya tenemos la fuente colocada, ya está modificada. Y vamos a conectar el sistema. Conecto la fuente. Oprimo power. Y vean cómo la parte de los LEDs queda ahora brillando. Ahí está brillando la parte de los LEDs y ya no se apaga, porque hemos reducido el valor de corriente. Los LEDs ya no van a alcanzar un calentamiento y una alteración, sino que vamos a tener los LEDs con menos corriente. Voy a medir el voltaje. Vamos a medir con qué voltaje quedó la serie trabajando. Según la tarjeta dice que debe quedar con 113 volts la serie baja y 170 volts la serie alta. Vamos a ver. Mido la serie alta, que es la del capacitor de 350, y me da 163 volts. Vean, de 170 que marca la tablilla bajó a 163, de 170 a 163 bajó 7 volts, y la serie baja dice 113 volts. Vean, bajó 3 volts, bajó a 110. Ese cambio de voltaje se va a ver reflejado en la parte de corriente. Ese cambio de voltaje se va a ver reflejado en la parte de corriente. Vamos a ver la parte de voltaje. Vean aquí, precisamente es el cambio que estamos logrando. La serie baja debe tener para 50 pulgadas 113, nos dio 110, ya bajó el voltaje. La serie alta debe tener 170, nos marcó 163. Pero ahora vamos a ver la parte de corriente. ¿Cuánto deberían de tener de corriente? 215. Cuando estaba la falla, que normalmente ese es un problema de LEDs alterados, no alcanzábamos a medir la corriente porque nada más era un destello. Voy a medir la corriente ahorita que ya la pantalla está brillando y me debe marcar menos de 215 mA en cada serie. ¿Ven? Las dos series deben de estar con la misma corriente, muy cercana. Y ahí está los LEDs brillando. Ahí vemos las series brillando. Vean, ahí está funcionando la pantalla, ya está brillando. Pero ahora vamos a medir la parte de corriente. Cambio el multímetro a amperes
cambio la punta a amperes y vamos a medir cuánta corriente consumo. Apago la pantalla, desconecto la fuente y voy a colocar el amperímetro en la serie alta. Voy a conectar el amperímetro en la serie alta. Desconecto el positivo de la serie alta, que es el que va a la serie de 350 volts. Es el primer cable. Le conecto el amperímetro para que quede en serie. Ven ustedes ahí. Ahí está el cable rojo conectado a la punta negra del amperímetro para que este mida la corriente que va a consumir la serie alta. Y el positivo del amperímetro lo coloco en el positivo del voltaje de LEDs. De esta forma el amperímetro queda en serie. Conecto, enciendo la pantalla y vean cuánto queda. Nos da 63 miliamperes, 40 miliamperes, está variando. Vean que es una corriente baja. Bien, no me va a dar el valor máximo, hasta que yo le aplique a la línea dimmer un voltaje fijo de 3 volts. La línea dimmer la tengo que dejar con un voltaje fijo de 3 volts. Entonces traigo mi pila de prueba y le conecto 3 volts a la línea dimmer. Tengo la línea dimmer aquí. Conecto a este pin un alfiler a la línea dimmer y le aplico con mi pila de pruebas 3 volts para que quede fijo. No estoy desconectando la main, directamente le aplico para que se sobreponga sobre el pulso que manda la main. Vuelvo a conectar y ahora sí vamos a tener máxima corriente. Vuelvo a conectar y vean, ahí está la corriente. ¿Cuánto tenemos? 122 miliamperes. La serie alta le bajé la corriente de 215 que debería tener, se la bajé a 122 miliamperes. Prácticamente le bajé 90 miliamperes. Con esto ya no voy a tener problema en los LEDs. Ahí está, esa es la serie high. 122 miliamperes. ¿Sí? Observen cómo hice el procedimiento para poder lograr que me dé la máxima corriente. Le aplico 3 volts a la línea dimmer. No es necesario desconectar la main porque trae resistencias y puede aceptar ese voltaje. Bien, hago la prueba para la serie low. Hago la prueba para la serie baja. Vuelvo a conectar la serie high. Inserto la serie high. Cerramos un poco el conector para que haga contacto. Y ahora lo hago sobre la serie high. Y ahora lo hago sobre la serie high. Low, perdón, sobre la serie low. Quito el conector. Únicamente la línea positiva. Y vean, aquí está la parte importante. La línea positiva, que es la segunda de la serie low, la conecto al amperímetro, al negativo del amperímetro, de esta forma. Y con esto yo puedo medir la corriente de la segunda serie. Ahí lo tengo.
Ahí está. Y mido la segunda serie. Conecto. Enciendo. Y vean, la segunda serie tiene un voltaje de 46 miliamperes. ¿Sí? Esta pantalla trae dos líneas dimmer. ¿Qué tengo que hacer para que se vaya máxima corriente? Tengo que aplicarle voltaje a la segunda línea dimmer. Esta pantalla trae dos líneas dimmer precisamente porque son dos series que controlo. Entonces tomo otro alfiler y se lo aplico a la segunda línea dimmer. 1 y 2. Ahí está. Y le aplico 3 volts a la segunda línea dimmer. Ahorita les muestro el conector. Ya tengo ahí dos alfileres. Línea dimmer 1, línea dimmer 2. La línea dimmer 2 va a controlar la segunda serie. ¿Cuánto nos marcó? 60 miliamperes. Y vamos a ver cuánto nos marca ya con la segunda línea dimmer activada. Ahí está. Vean el valor de corriente. 130 miliamperes. Muy próximo al valor de la otra serie. Acomodamos bien para que nos dé el valor máximo. Se está afectando un poco la línea dimmer segunda. Vamos a ponerla al máximo. Ahí está. ¿Cuánto tenemos en la segunda línea? 130 miliamperes. Entonces esto nos dice que también la segunda línea la bajamos prácticamente 90 miliamperes. Ahí está, 130 miliamperes. Ahí está. Ya está trabajando la segunda serie. Ahí está. Y ya logramos bajar el consumo de corriente. Tenemos un pequeño falso aquí. Ahí está. Ahí está la parte del el consumo de corriente, 130 miliamperes. Entonces, con esto vamos a tener prácticamente ya disminuido el valor de corriente de las dos series. ¿A cuánto quedó la pantalla? Una quedó a 122 miliamperes y la otra a 131 miliamperes. Con esto tenemos ya reducido el valor de corriente. Con eso tenemos ya reducido el valor de corriente. Y ahora sí vamos a poder ya mantener la pantalla encendida porque se redujo el valor de corriente haciendo el ajuste en las resistencias que les mostré, y de esta forma la pantalla se va a mantener brillando para poder tener un encendido adecuado y un brillo adecuado. Ahí está. Ya bajamos el voltaje un poco, se bajó la corriente, prácticamente 90 miliamperes lo pudimos reducir, y ahí está el equipo ya brillando. ¿Ven? Ahí está el equipo ya funcionando de forma adecuada. Bien, esta es la modificación que se hace en las pantallas LG
para poder lograr menor consumo de corriente, que los LED no se sobrecalienten, no se dañen, y corregir defectos cuando el equipo prende y se apaga para que la pantalla se quede operativa. Bien, este es un procedimiento más que tenemos para este tipo de pantallas LED, y en este caso para esta pantalla LG, cómo se procede para poder reducir el consumo de corriente. Apliquen este procedimiento en este tipo de pantallas de 47 pulgadas hacia arriba en LG y van a tener buenos resultados para que estos LEDs no se quemen, sobre todo si ya los cambiaron. Cuiden mucho el consumo de corriente, bájenlo. En este caso hice una modificación quitando 2 líneas de cada driver. Si no quieren bajar tanto la corriente, quiten por lo menos una y va a bajar el consumo de corriente. Yo recomiendo por lo menos que se baje en unos 90-100 miliamperes. Es un una buena reducción, y con esto ya no se van a quemar sus LEDs. Bien, hasta aquí llegamos con este procedimiento y nos vemos próximamente. Gracias. Bueno, amigos, amigas de nuestro canal, pues hemos llegado a la conclusión de este video, de este tutorial. Esperemos les sirva de mucho. Nos vemos en el próximo. Sí, no sin antes invitarles a que en la parte de abajo, en los comentarios acá abajo, nos pongan ahí qué otros temas desean, qué les gustaría que les trajéramos en este su canal. Denle manita arriba, por favor, ayúdenos para que esto siga evolucionando, sigamos trayendo videos para ustedes, y denle campanita para que sean los primeros en enterarse de los videos que vamos subiendo. Bueno, pues nos vemos hasta la próxima, nos vemos, hasta luego.